Bueno chicos, pues ahora continuamos. Vamos a hablar acerca de los criterios de divisibilidad. ¿Qué es eso de los criterios de divisibilidad? Pues sí, vamos a ver si algún número tiene alguna manera, hay alguna manera de saber si ese número es divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, en fin. Por ejemplo, la divisibilidad entre 2. Dice que un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Es decir, por ejemplo, el 26. El 26 es divisible entre 2 porque termina en 0 o en un número par. El 6 es un número par, entonces el 26 es divisible entre 2. ¿Qué otro número? Pues otro número podría ser el 34, porque el 34 es divisible entre 2, ya que termina en un número par, termina en 4. El 200 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 0 o en un número par. Así que este es el criterio de la divisibilidad entre 2. Divisibilidad entre 3. Dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras, de sus dígitos, es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 102. ¿El 102 será divisible entre 3? Sí. ¿Por qué? Porque si sumas el 1 más el 0 más el 2, te da 3. Si tú sumas los dígitos 1 más 0 más 2, te da 3. Y 3 es múltiplo de 3, porque aparece en la tabla del 3. ¿Qué otro número podría ser divisible entre 3? Por ejemplo, digamos, el 507 será divisible entre 3. Pues para saberlo tienes que sumar sus dígitos. Tienes que sumar los dígitos del 507. 5 más 0 más 7, lo cual da 12. Y como 12 es múltiplo de 3, entonces 507 sí es divisible entre 3. Es decir, que si yo realizo 507 entre 3, el residuo será 0. ¿De acuerdo? Otro número, por ejemplo, digamos el 120. ¿El 120 será divisible entre 3? Claro, porque al sumar 1 más 2 más 0, obtengo el 3. Y el 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, también el 120 es divisible entre 3. Y así, pues todos los números tienen su criterio de divisibilidad. Por ejemplo, saltémonos al 5. El 5. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 5? Pues dice que si el número termina en 0 o en 5, pues es divisible entre 5. Digamos, el 575. ¿El 575 será divisible entre 5? Sí, porque su último dígito es 5. ¿El 200 será divisible entre 5? Sí, porque su último dígito pues es 0. Recuerda que si termina en 0 o en 5, pues es divisible entre 5. ¿El 405 será divisible entre 5? Claro, porque termina en 5. Por lo tanto, es divisible entre 5. Entonces, todos los números tienen su criterio de divisibilidad. Yo te he mencionado algunos y he colocado solamente algunos aquí. Pero bueno, pues puedes tú investigar los que faltan, los que no están aquí presentados. Pero es importante que sepas al menos de los primeros 5, ¿sí? Es importante que sepas al menos los criterios de divisibilidad de los primeros 5 números que están aquí enlistados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a algunos ejercicios.